Hola, hoy es 25 de enero y quiero hablarles de este cuento, Pedro y el Lobo, de Sergei Prokofiev. En realidad, Pedro y el Lobo es una composición musical, sinfónica, del ruso Prokofiev, pero también se ha adaptado como cuento. Esta es una adaptación hecha por Santillana para la colección Lo que leo, con ilustraciones de Ayesha Rubio, que es una ilustradora española, para quien la presencia de su abuelo fue importante en su vocación como dibujante. Y menciono lo del abuelo porque en Pedro y el Lobo el abuelo es un personaje central, ¿no? Una mañana Pedro salió a la verde pradera que había junto a su casa. Allí se encontró con un pato, un pájaro, un gato y un enorme lobo gris. Como era un chico valiente, se enfrentó a él. ¿Qué ocurriría después? Esa es la historia. Una historia muy conocida, tradicional, aunque yo confieso que la he conocido recientemente a través de Julieta. Eso se los cuento en un ratito. Pero en la historia, ¿no? Pedro está impedido por su abuelo de salir al bosque solo. Ahí está el abuelo. Y lo que hace, como todo niño rebelde que se siente mayor de lo que es, se las ingenia para salir y para explorar el bosque. Y en esa exploración primero se encuentra con un pájaro. Ahí está. Luego se encuentra con un pato. Hay un diálogo magnífico entre el pájaro y el pato, una especie de polémica, y en un momento el pájaro le dice al pato: ¿qué clase de ave eres que no puedes volar? Y el pato le dice al pájaro: ¿y tú qué clase de ave eres que no puedes nadar? ¿No? Cada uno reacciona desde su lógica. Y luego aparece un gato, ¿no? Ahí acechante, sinuoso, esperando devorar seguramente al pájaro. Y en fin, aparece el abuelo, por supuesto, que se enoja. No les voy a contar todo. Evidentemente aparece el lobo. Pero es un cuento estupendo. Un día Julieta no podía dormir y mi esposa, que había escuchado esta historia cuando era niña y había escuchado también la sinfonía, la composición de Prokofiev, le puso la música, ¿no? Puso en YouTube, y les recomiendo que lo hagan con sus hijos si son pequeños. Hay tantos trucos para dormir como niños hay, y cada uno va encontrando el que más le favorece. Pero desde ese día, casi todas las noches, por no decir todas, Julieta pide dormir escuchando Pedro y el Lobo, de Prokofiev. No lo pide así, ¿no? No pide escuchar al ruso Prokofiev, sino pide escuchar Pedro y el Lobo. Y cuando uno escucha la sinfonía, voy a ponerla ahora mismo, es bien interesante porque cada personaje está interpretado por un instrumento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando aparece Pedro, lo que escuchamos son cuartetos de cuerdas, ¿no? Y ahí sabemos que se está hablando de Pedro en ese momento del cuento. Es un cuento orquestado. Luego, cuando aparece el pájaro, hay una flauta traversa. Cuando aparece el gato es un clarinete. Cuando aparece el pato es un oboe. Cuando aparece el abuelo escuchamos al fagot. Cuando aparece el lobo escuchamos un corno así potente. Y cuando aparecen los cazadores, ¿no? Sobre el final escuchamos unos vientos. Y es magnífico. No sé si se logra escuchar con claridad aquí. Una mañana, Ahí muy está. temprano, Pedro abrió la puerta del jardín y salió a caminar por la pradera ancha y verde. Ese es Pedro, ¿no? Ahí están. El cuarteto de cuerdas, los violines. Es genial. Es genial porque... Voy a pararlo un ratito o voy a bajar. Voy a bajar el volumen. Es genial, decía, porque acerca a los niños a la música, a instrumentos con los que no necesariamente un niño se relaciona. De hecho, en 1936, cuando Prokofiev compone esta obra, lo hace en 4 días a pedido de la directora del Museo Infantil de Moscú, que quería precisamente eso, ¿no? Generar contenidos Generar contenidos suena muy de esta época, pero quería acercar a los niños, al público infantil, a la audiencia infantil, a la orquesta, a la música sinfónica. Y Prokofiev compone Pedro y el Lobo. Y lo magnífico es que los niños se quedan pegados. Hace poco fuimos al Teatro Real aquí en Madrid, cuando se abrió entre la primera y la segunda ola una ventana para
retornar a algunas actividades, fuimos con mascarilla, siguiendo todos los protocolos, y vimos Pedro y el Lobo, ¿no? Con la orquesta sinfónica. Y es un espectáculo maravilloso para los chicos, y no sobre todo, pero también para los grandes, ¿no? Cualquier persona puede disfrutar de eso, porque la historia es muy bonita y la música es encantadora. En el 2008 se hizo una animación, pueden rastrearla también en internet, que es preciosa porque es como en slow motion, una animación que ganó el Oscar a mejor animación en ese año. Y es una coproducción mexicano-alemana, intervienen diferentes nacionalidades. Y cuando fuimos a ver Pedro y el Lobo en el Teatro Real, escuchábamos a la orquesta y sobre un ecran pasaban esta animación. Y todos estábamos encantados. Les contaba que cuando Prokofiev escribe esta obra y la lanza en Moscú en el 36, al principio la recepción es negativa, ¿no? De hecho, él se quejaba mucho porque él sentía que podía tener una gran repercusión. La repercusión llegaría mucho después, después de que él muere, después de los años 50, cuando ya se empieza a convertir en un cuento muy leído. Colaboró mucho, por ejemplo, que Disney hiciera una adaptación, también la pueden encontrar en YouTube, que creo que es del 46, 47, a 10 años de la creación, y ahí empieza a divulgarse muchísimo. Y cuando uno ve el corto de Disney, la animación de Disney, todo transcurre en la nieve, ¿no? Porque claro, la idea original de Prokofiev era la de contar la historia de un niño ruso, ¿no? Probablemente en las estepas. Entonces todo es nieve, no se ve un escenario tan pastoril o rural como aparece en la mayoría de cuentos. Así que bueno, estas son las recomendaciones. Busquen Pedro y el Lobo, les va a encantar a sus hijos. Si sus hijos tienen ya 3 o 4 años y están en ese intervalo, la historia y la sinfonía son preciosas. Es una historia sobre la desobediencia, pero también es una historia sobre la valentía, sobre la amistad, sobre la justicia de alguna forma. Y ya les digo, a mi hija le ha encantado y yo la he conocido gracias a ella y a su madre, que se acordó, ¿no? Un día que ella de chica había escuchado mucho Pedro y el Lobo, y a partir de ahora es uno de los cuentos favoritos de Julieta, en general de la familia. Así que nada, esta es la recomendación de hoy, Pedro y el Lobo.